¿Listo? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para los que no nos conocen, hace 5 años que funcionamos acá. Nos reunimos entre 2 y 1 vez por mes. Está mal la coordinación. Entre 1 vez por mes y 2 veces por mes a discutir cuestiones que hacen a la profesión de traductor, problemas técnicos, problemas administrativos, de todo un poco. Y 1 vez por año nos damos el lujo de organizar algo especial. Tuvimos un primer año dedicado a una serie de mesas sobre la utopía del castellano neutro, con traductores argentinos, españoles, chilenos, mexicanos. Un segundo año donde repetimos esta misma idea, pero pusimos el acento justamente en la posibilidad de aprender a traducir, la enseñanza de traducción y demás. El año pasado hicimos una especie de celebración de Perec cuando se cumplió el 30 aniversario de su muerte y hubo una serie de mesas con David Bellos, el traductor inglés de Perec, y con varias traductoras españolas. Y este año nos dedicamos, dentro de una operación mucho más grande que se llamaba Forgetting Chatwin, olvidar a Chatwin, a la literatura y sobre todo la poesía galesa, tanto en lengua galesa como en lengua inglesa. Entonces, varias cuestiones como para que sepan y estén preparados. Vamos a tener 3 mesas, las 2 primeras son mesas en las cuales va a haber charlas. La de ahora es justamente sobre la literatura y la poesía galesa en galés. La segunda, que va a empezar a las 6 de la tarde, va a ser sobre la literatura y la poesía galesa en inglés. Y la tercera va a ser una lectura de los poetas que forman parte de esta presentación. Meredith Hopwood, Karen Owen, Tiffany Atkinson y Richard Wynne, con lecturas bilingües, en el caso de los galeses, galés-castellano, galés-castellano, galeses de lengua inglesa, inglés-castellano. En cada una de estas mesas, lo que por supuesto cabe, como en todas las otras oportunidades, es que ustedes, llegado el caso, hagan preguntas. Nosotros mantenemos el mismo espíritu informal de siempre, esto no es ninguna academia. Cuando Meredith termine su exposición, nosotros lo que vamos a hacer es, yo le voy a hacer alguna pregunta para iniciar la conversación y después elijo voluntarios como para que ustedes sigan. Cuando ustedes hagan preguntas, esperen a recibir el micrófono porque todo esto está siendo grabado. En el caso de que no hablen al micrófono, se pierde lo que vayan a decir y la gente que después ve esto, que es mucha, se pierde esa parte. Por otro lado, tenemos un dispositivo especial que electrifica las sillas de manera tal que si ustedes no hablan al micrófono, los podamos transformar en cenizas inmediatamente. Va a venir un señor, va a pasar un trapito y seguimos adelante. A propósito de esta operación general, nosotros estamos en Buenos Aires en el día de hoy con esta cuestión en el Centro Cultural de España. Mañana va a haber una presentación de 2 libros que publicó Gog y Magog, justamente de Richard Wynne y de Tiffany Atkinson, a las 7:30 de la tarde en la librería Eterna Cadencia. Y el miércoles nos estamos yendo para Chubut, donde va a haber una serie de actividades en Puerto Madryn, en Trelew, en Gaiman, después en Trevelin, y de ahí subimos a Bariloche, y de Bariloche vamos a Valdivia, porque también la Universidad Austral de Chile, la Alcaldía de la Ciudad de Valdivia y el Gobierno de la Región de los Ríos, de la Provincia de los Ríos en Chile, quería aprovechar esta oportunidad y continuar con toda la aventura y demás. Terminado eso, nos van a juntar con Cucharita, pero de todas formas ya les aviso que el 30 de septiembre tenemos la próxima actividad del club. Va a estar el poeta y traductor español Jordi Doce, que viene a Buenos Aires en el marco de una gira que está haciendo después del Festival de Poesía de Rosario y después de una actividad que tiene en Córdoba. Es uno de los traductores españoles de poesía más activos que hay en este momento. Les recomiendo que vengan porque va a ser muy interesante. Él tradujo la obra completa de Yeats, la obra completa de Oden, entre muchos otros poetas, así que vale la pena, en todo caso, que asistan. Respecto de la mesa con Meredith hoy, en primer lugar, la idea, como estamos en el Centro Cultural de España, es que todas las mesas
sean en castellano o tengan por lo menos una parte importante en castellano. Y Meredith está muerta de miedo porque hace mucho tiempo que no habla castellano, así que supongo que entre todos la vamos a ayudar y al mismo tiempo no solamente la vamos a ayudar, sino que agradecemos enormemente que haga el esfuerzo de hablar en castellano con nosotros. Por esa misma razón les digo, cuando llegue el momento de las preguntas y demás, traten de hablar lo más claramente posible y si no jugamos a dígalo con mímica. Bueno, eso es todo. Meredith Hopwood. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod yma. Mae'n hyfryd iawn, mae yna rhain siarad Cymraeg a mae hwnna'n fendigedig. Esto no era mi castellano. Bueno, esto era galés, ¿no? Y somos del país de Gales. Somos por eso, por supuesto, galeses. Pero, ¿qué quiere decir ser galés? ¿Qué es un galés o, en caso mío, una galesa? Empezamos con el nombre mismo, Gales. En Gales, el país se llama Cymru, y aquí, sí, lo tenemos. Cymru, el país, y la gente Cymru. Bueno, es más o menos la misma palabra, solamente la U y la Y se cambia. Esto no importa. Lo que sí importa un poco, creo, es la etimología de esa palabra. ¿Está bien? La etimología de esa palabra. Porque aquí tenemos dos elementos, com y brogos. Com viene del sentido de juntos y bro viene del sentido de un trozo de tierra que se define con margen, con una margen. Entonces, la palabra Cymru significa una gente que comparte un trozo de tierra con otra persona, personas que comparten un trozo de tierra. Y en contraste con esto, Gales en inglés es Wales. Y la etimología de esa palabra es totalmente distinta, porque Wales viene de Welsh, que es una palabra germánica, de raíz germánica, y esto viene originalmente del sentido de ajeno, extraño, raro, distinto. Además, para complicar las cosas un poquito, Welsh también tiene ya en la noche del tiempo el sentido de gente que vive en una zona donde se había alojado unos días o más preciso, unos centenares de años, los romanos. Entonces, pero eso es una mezcla un poco raro. Y desde mi modo de ver es algo muy extraño, muy raro, que los compatriotas míos que no hablan galés, o sea, los galeses que no hablan galés, se llaman a sí mismos extranjeros, ¿no? Entonces, si dices, ¿y tú de dónde eres? Soy de aquí. ¿Y tú quién eres? Soy extranjero. ¿Y de dónde eres? De aquí. Es algo muy raro, pero así es. Y esto no hace más que subrayar la relación compleja que existe entre una lengua y un modo de ver, una manera de interpretar el mundo que nos rodea. La lengua nos da el perspectivo. La lengua nos da una ventana. La lengua es mucho más que palabras y gramática. Y espero que haya oportunidad hoy durante esta charla de enfocarnos un poquito en esa relación entre la lengua y la identidad misma de una gente. La relación entre la lengua y la literatura y la cultura de una gente. Pero antes de todo eso, volvemos a la cuestión de la gente. A mí no me gusta hablar de quién fue primero, quién llegó primero en cualquier sitio del mundo. Lo que importa hoy en este siglo no es quién fue primero, sino quién está aquí ahora. Y si los que están aquí, en cualquier parte del mundo, respetan lo que estuvo o fue antes de ellos. La gente, la lengua, las tradiciones, la historia, la manera de ver el mundo. Esto es para mí lo importante. Desde mi modo de ver, el respeto es la clave de la paz.
Es la llave a la puerta que puede abrir la coexistencia, donde coexistir no es aguantar, vivir al lado, sino querer y vivir junto. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero hay una anécdota bastante... bueno, ¿cómo es? Que me da mucha gracia, de un filósofo galés que se llama Raymond Williams. No sé si ustedes han oído hablar de él. Y ha dicho que algún día un inglés, un tipo bastante arrogante, porque sí, hay algunos raros ejemplos de este tipo, vino y dijo a él, bueno, sabes, mis antepasados vinieron aquí con los conquistadores normandos. Y la respuesta de Raymond Williams, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se están adaptando, ¿no? Entonces, es hecho bien conocido que los galeses son celtas, pero antes de los celtas habían otros en el país de Gales. Y según los históricos, ellos eran los ibéricos, que vinieron del norte de África, del desierto del Sahara, tras Siberia, hasta el país de Gales. Esa era una gente bajita, ojos muy oscuras, la piel morena, y a todo parecer vivían en cuevas, y esos cavernícolas, se dice así, no comían carne y vivían en paz con la naturaleza. Y luego, con mucho ruido, vinieron los celtas. Y en comparación con estos ibéricos, era una gente muy alta, pelirrojo, rubio, ojos azules. Y bueno, a lo largo del tiempo, estas dos raíces se mezclaron. Y salió Catherine Zeta-Jones. Claro, y Karen y yo también. Y esas dos raíces se establecieron en el jardín de Gales, ¿no? Y se mezclaron. Lo raro es que los celtas, quienes tuvieron la ventaja de saber controlar el fuego, y eran... ¿cómo que es la palabra? Herreros para excelencia, ¿no? Con todo este poder, sin embargo, tuvieron miedo de los ibéricos, ¿no? Y esto es otra cosa muy importante, ¿no? Que el miedo, cuando pensamos en el miedo, en mi opinión, el miedo es uno de los problemas más profundos de la humanidad. El miedo de lo extraño, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, sí, esas dos gentes se mezclan. Y exactamente como dijo Jorge, la resulta de esta amistad es un tipo bastante raro, que existe bastante de esto en Gales. O sea, pelo moreno, pero ojos azules. Tom Jones. Claro, absolutamente Tom Jones. Y... tal interpretación puede ser una cuenta de hadas, ¿no? Esa amistad. Pero en Gales, las hadas sí son la gente pequeña, morena, Bobol-Bahri, eso, las hadas. Y como ellos tuvieron miedo de la guerra, hay una costumbre hasta hoy, que das un trozo de moneda de hierro al bebé, porque antes ponían una barra de hierro sobre la cuna del bebé para proteger el bebé de la gente pequeña. ¿No? Pero esto no les importa, y quién puede verificar esta interpretación, no sé. Lo que sí queda, sin duda ninguna, es que nuestra lengua, la que hablamos hoy, es una lengua celta. Eso es sin duda. Y viene de la familia de lo indoeuropeo, no sé cómo se dice. Indoeuropeo. Sí. Por ejemplo, eso es muy fácil de mostrar. En Gales la palabra para esto es tri. Tri
en inglés 3, en español 3, en italiano 3, francés 3, hasta en sánscrito 3. Es la misma palabra. Y cuando pasamos a palabras más elegantes, como una palabra que suene tan quintesencial galesa como gwedu, aquí, se ve que al jugar un poquito con las letras, al cambiar gwe en gales a v o w, podemos pasar muy fácilmente de galés a castellano, a italiano, al inglés, al alemán, hasta incluso al sánscrito aquí. Toda la familia es una familia. Entonces, cuando preguntamos qué es una lengua, se ve muy fácilmente que tiene que ser más que palabras, porque las palabras son realmente las mismas. Entonces, ¿qué es una lengua? Yo sé, es la gramática. Debe ser la gramática. Y sí, ese modo de organizar las palabras sí cambia de una lengua a la otra, pero gente como Chomsky nos han demostrado que realmente en el fondo de la gramática, todas las gramáticas observan la misma norma. Y esa norma es esta. Todas las lenguas del mundo pueden hacer esta distinción, ¿no? ¿Cómo se dice? Distinción. Entre objeto y sujeto. Es casi un milagro, ¿no? En algunas lenguas es cuestión de orden de las palabras. En alemán, por ejemplo, ¿qué decimos? Ich backe meinem Mann einen Kuchen. Eso quiere decir que yo cocino una torta para mi marido. Pero muy fácil es cambiar un poco el orden, es decir, que vas a cocinar a tu hombre, a tu marido, ¿no? Esto no es una buena idea, pero en otras lenguas es en cuestión de intonación. Sí, pero en galés tenemos un truco donde cambiamos las primeras palabras las primeras letras de la palabra para hacer esta distinción. Por ejemplo, vamos a ver. Sí, aquí esas dos frases son perfectamente buenas frases, pero hay una letra de diferencia entre las dos y con esa una letra se cambia todo el sentido. En el primero, gwelodd din. Aquí dice que el hombre ve, bueno, es en el pasado, vio. Un hombre vio. En la segunda frase, gwelodd din, esa transformación pequeñita y el sentido se transforma totalmente. Y aquí decimos que alguien vio al hombre. Así lo hacemos. Y aquí es un ejemplo de cómo las letras se cambian. PB, CJ, y hay muchas más. Es el modo que organizamos esto. Entonces, bueno, vamos. Vemos que si la gramática se cambia de una lengua a otra, igual con las palabras, solo cambia a las afueras. En el fondo es lo mismo. Entonces, ¿qué es una lengua? Tiene que ser más que vocabulario y tiene que ser más de la gramática. Y yo quiero decir que la lengua es la ventana que nos deja establecer el contexto de nuestra vida. Es la caja de memoria de una gente entera. Y así es lo que cambia a individuos en parientes cercanos, lo que cambia a una gente en una familia. En la lengua encontramos la memoria colectiva. ¿Y cómo puedo explicar esa fuerza de la lengua? Lo que quiero decir es igual que si pensamos en un niño adoptivo. Este niño no tiene ni una gota de sangre, que es la misma de la de sus padres. Sin embargo, pertenece a la familia completamente. ¿Por qué? Porque este grupo de gente comporta la misma memoria.
la historia común. Este niño estuvo ahí cuando tía María se casó con el vecino de al lado, o cuando el loro mordió al dedo de tío Pepe y se murió de miedo, por ejemplo, ¿no? Estuvo allí. Y de esto viene la historia común. Y sin saber, o mejor decir, sin conocer esta historia, es casi imposible pertenecer en esa familia. ¿Me entienden? Sí. Entonces, ¿cuáles son los momentos significativos de la historia de la lengua galesa? Bueno, ¿quién sabe? Porque la lengua preserva unos fragmentos de acontecimientos ya olvidados. La lengua sí sabe, pero los hablantes a lo mejor no saben. Si ustedes pueden imaginar que, por ejemplo, en galés no podemos decir que tengo algo. Es imposible. I have. No podemos expresar esto. Tenemos que decir, hay algo conmigo. Es igual que con el verbo querer. No podemos decir quiero algo. Decimos en vez de esto que hay un querer sobre mí. ¿Sabes? Es un poco raro, ¿no? Pero eso de tener es casi como la idea de poseer. Nos es ajena. ¿Sabes? Que no poseemos nada. Nada es el mío. Es solamente conmigo. Por eso aprovecharon los ingleses. Claro. Y todo el mundo. Pero, y aquí en la lengua española, ustedes tienen el delicioso subjuntivo, que por desgracia nosotros casi hemos olvidado. Me encanta el subjuntivo. ¿Por qué? Porque el hecho de aquí se respete este modo de hablar, sugiere, en mi opinión, una humildad, ¿no? Hacia la vida. Es un reconocimiento de que el hombre no es tan omnipoderoso que a veces le gusta pensar, ¿no? Cuando venga a Buenos Aires, porque a lo mejor no voy a venir, ¿eh? Es delicioso. No hay tiempo de hablar de todo, pero aquí a lo mejor podemos regresar a esta. Las palabras que no podemos traducir en otras palabras, pero eso es otra cosa ahora. Ok. En cuanto a nuestra visita aquí, la visita de los poetas, este aspecto de la lengua galesa nos presenta con un fenómeno muy interesante, la relación entre la memoria, la poesía y la lengua. Y para hablar de esto tenemos que regresar un poquito a esa idea de las lenguas celtas. Ustedes se acuerdan de la familia indoeuropea, era la bisabuela, ¿no? Y luego ella tuvo una hija que se llama la lengua celta y ella dio a la luz a dos hijas muy bonitas, gallego y británico. Lo siento, es en galés, no sé por qué ahora. Bueno, es un error. Ese gaélico aquí, ella tuviera 3 hijas, más o menos. Irlandés, escocés y la lengua que se habla en la isla Man. Isle of Man, ¿no? Y luego británica, bretona, ella tuvo 3 hijas también, Gales, la lengua de Cornica, y bretón que se habla en el norte de España. Bueno, no es el norte de España, es otro país, pero eso es otra cosa. Pero cuando digo dar luz, claro, no fue un parto muy rápido, ¿no? Era durante muchos años. Y no se puede celebrar el nacimiento de esas lenguas en un día preciso. Sabemos, por ejemplo, que en los siglos IV y V se hablaba en toda la tierra que hoy se llama las Islas Británicas, Gran Bretaña, se hablaba
una forma de ese brezón aquí. Por ejemplo, eso se observa en la mapa, en las mapas de hoy. Londres, por ejemplo, es una palabra que viene de una palabra británica, la madre de la galesa, de Llyn Dinas, London. Llyn es agua, Dinas es la ciudad en el agua. Aquí he puesto Q y P porque la distinción entre esas dos ramas de la familia se nota muy bien con este sonido. Mac, por ejemplo, el McDonald's, el hijo de Donald, en esa rama, aquí en nuestra fuera McDonald's. Por las Q en esa rama nosotros utilizamos la P, este sonido. Bueno, sí, las mapas. Dover, por ejemplo, no sé si ustedes saben dónde está el puerto grande en el sur de Inglaterra. Dover es simplemente la palabra galesa británica por agua, Dour. Otro ejemplo es, hay un sitio en el sur de Inglaterra que se llama Malvern. Es muy inglés, lo más inglés que puede ser. Pero es una palabra galesa, ¿no? Mol viene de la palabra galesa moil, que quiere decir calvo, y Bryn viene de la palabra galesa bryn, que quiere decir colina. Entonces, Malvern es realmente la colina calva, pero no recomiendo que digan esto en Malvern. No todos los ciudadanos de ahí están locamente enamorados de esta idea, pero pasamos. Estamos en el siglo IV, V por ahí. Y lo sorprendente es que en este tiempo, y cuando los galeses este rasgo de nuestra característica nacional, que es el pacifismo, no era tan evidente. Había muchas batallas, muchas luchas. Los poetas fueron los corresponsales de la guerra, claro, y un muy famoso es Aneurin. Realmente es el primer poeta galés. Y en este tiempo, cuando la lengua galesa vino de la lengua británica, al mismo tiempo tenemos las primeras líneas de poesía. Entonces, eso quiere decir que no hay ninguna memoria de la lengua galesa sin la memoria de la poesía galesa. ¿Me entienden? Es que vienen juntos. Y la poema habla de la lucha de una batalla en el norte anciano. Decimos el norte anciano porque el país de Gales no existía y el norte fue en este tiempo a lo que es ahora el sur de Escocia, porque el país era totalmente distinto. Y aquí, muy triste, perdimos, claro, la lucha por haber bebido demasiado alcohol, ¿no? Plus ça change, ¿no? Sí, bueno, un desastre, realmente. Pero sí, y este poeta, Aneurin, le digo unas líneas que van así. Gwiraeth gatraeth oedd fraith ei llu, glasfedd I hancwyn a gwenwyn fi, trychant drwy beiriant yn catai a gwedielwch, tawelwch fi. Es un poema del siglo VI que todos nosotros que hablan galés pueden entender, más o menos, sin mucha dificultad, ¿no? Y claro, digo poeta, un poeta, porque los poetas eran siempre hombres, era una tradición masculina, una profesión, no tradición, una profesión. Y el aprendizaje duró 9 años. Y para ser poeta y no alumno, había que haber cantado o en una boda real o en un eisteddfod. Y regreso a esa palabra de eisteddfod en un momento. Y digo cantar, no porque mi castellano es tan malo, porque cantar es exactamente el verbo que necesito, porque así así describimos
el modo de escribir poemas. Es una canción, ¿no? Una canción. Es el verbo que utilizamos para describir los versos de un poeta. De veras, el complemento más exquisito que un poeta galés puede oír es que sus versos cantan. ¿Por qué? Bueno, porque el matrimonio entre la unión entre el sentido y el sonido en esa herencia poética es tan importante. Digo herencia también y no tradición. No sé cómo es en el castellano, pero en inglés la palabra tradición sabe a kitsch. Es traditional. Es como si es algo, no sé, no bueno. Herencia. Claro, el sonido es importantísimo en cualquier tipo de poema. Lo que mantengo es que en la poesía galesa es aún más importante. Por eso hay que tener mucha compasión con los traductores, porque tienen que traducir no solo las palabras, sino también la música. Escuchen, por favor, esa lamentación del año 1282. Es la lamentación de la muerte del último príncipe de Gales, Llywelyn. Y es así. Pon welwch wi hint y gwynt ar glaw. Pon welwch wi'r deryn ym daraw. Pon welwch wi'r haul yn chwilio'r awyr. Pon welwch wi'r ser wedi'r syrthiaw. Bueno, ustedes no entienden galés, pero espero que oyen un poquito así el sonido tan importante. Esas líneas fueron escritas según un código que hoy llamamos cynganedd. Pero si ustedes van a buscar esa palabra en los libros de la literatura, no lo van a encontrar, porque ahí se pone en inglés los metros ancianos y estrictos de la poesía galesa. Es horrible, ¿no? ¡Qué horror! Los metros ancianos y estrictos de la poesía galesa. En galés se llama cynganedd. Y si buscan la palabra cynganedd en el diccionario, dice simplemente armonía, porque es exactamente lo que es. Igual que en la música, si yo voy a cantar solo, la línea va de aquí hasta ahí, en una dirección. Pero si yo invito a Jorge y Richard y todo el mundo aquí a cantar conmigo, la música también se mueve en otra dirección. ¿Me entienden? Y en una línea de cynganedd que se es escrita en esa tradición, cada palabra se juega la una contra la otra hasta que la línea se refleja en dos partes. Vamos a ver. Oh, no, I'm in the wrong place. Sí. Es un ejemplo. Newyddion ddoe heddiw'n ddim. Las noticias de hoy, de ayer, hoy, no es nada. Eso es la significación. Pero eso no importa. Se ve que aquí todas los constantes o los consonantes se repiten en las dos partes de la línea. N, D, ¿me entendéis? Y esto depende totalmente del acento de la palabra o del grupo de palabras. La rima escucha la última parte de la palabra y la aliteración normalmente la primera parte de la palabra. En cynganedd escuchamos donde cae el acento y eso normalmente está en la mitad de la palabra. Debe ser muy difícil escribir cynganedd en inglés o en francés porque son lenguas más sin estrés, sin acentos. En español, sin embargo, en galés, donde ponemos mucho acento en cada palabra, es más fácil, resulta más fácil. Mirad aquí, es un englyn, es un tipo de poema con 30 sílabas, solamente 30 sílabas, siempre 10, 6, 7, 7, y todas las líneas son en cynganedd. Es muy bonito eso de un poeta que se llama Dick Jones, y es así. Ymlaen naw'n ymhle, mae gemo gwmwl hardd i odre. Uwch y niwl a diwch ne, darn o'r haul draw yn rhywle. Ahora el sentido no importa por un momento. Lo que importa es que si ustedes pueden ver la reflexión. Vamos a ver aquí.
Darnor Hail Dragonro. Si ponemos aquí la mitad de la línea, vamos T, R, N, R, H, acento L. T, R, N, R, H, acento L. Lo importante es el acento y a mí me gusta explicar esto como si imaginamos que cada palabra es un esqueleto. ¿Esqueleto? Y que la espalda es donde está el acento. Y lo que el poeta luego tiene que hacer es reflejar los brazos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra gemog. Aquí viene la espalda, el acento. Los brazos G y M. Y miran aquí, gumul. Acento es aquí y los brazos son los mismos. ¿Ok? Se parece un poquito complicado, pero realmente no lo es. Es solamente cuestión de practicar. Dar ahora esa charla para mí es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hablan muy bien castellano. Sin embargo, para ustedes sería muy fácil. ¿Por qué? Porque practican cada día el español, ¿me entendéis? Entonces, ese tipo de escribir no es de nada restrictivo, no es metros ancianos estrictos como, no sé, es muy fácil escribir todo lo que quieres escribir en este tipo de poesía si lo sabes. Es exactamente como una lengua. Es cuestión de aprender a hablar la lengua. Y en cuanto lo hables bien, puedes decir todo lo que quieres. No es nada anciano o old-fashioned. Anticuado. Es muy, muy contemporáneo. Karen aquí es maestra. Ok. El secreto de la belleza, he dicho que es el acento, todo. Y, he puesto este ejemplo porque creo que es más fácil para usted de recordar. Moro llame Mary Jane. Mary Jane, una hija, una señorita, es un mar de mermelada. Tan dulce, ¿no? Tan dulce. A lo mejor ustedes lo pueden tener en la cabeza, ¿no? MRJ, tan fácil, ¿no? Ok, esto solamente para decir lo complicado que es una lengua. Eso es una frase muy normal de la lengua inglesa. Esto, nada más complicado de esto, ¿no? Ok, y hoy, solo para mostrar que la tradición, la herencia es contemporánea, hoy, en la primera semana de agosto, celebramos una fiesta que se llama el Eisteddfod. Esto del aprendizaje, el alumno y la boda real. O ganar el premio en un Eisteddfod, dije. Entonces, en el Eisteddfod, el premio para escribir este tipo de poesía es una silla. Pero no cualquier silla, sino un trono casi. Y eso, claro, viene de la época de los príncipes y los cortes, donde el poeta tuvo un lugar de respeto enorme. El trono al lado de la persona más importante de la casa, ¿no? Y se puede ganar una silla así y guardar la silla durante toda la vida. Entonces, esto fue la silla del año pasado, creo. Una silla moderna, una poema moderna, pero en la herencia anciana. Ok. Si ganas varias sillas, te dan una mesa también. Ella tiene casi toda la casa de sillas. Bueno, lo que quiero decir ahora es eso es casi un milagro. Es casi un milagro que esa poesía, esa herencia sigue existiendo. ¿Por qué? Porque nuestra lengua ahora es una lengua de la minoría. ¿Por qué es una lengua de la minoría? Porque sufrió muchos golpes en su vida. Cuando hablé de la lamentación del príncipe de Gales, esto de Ponihuelo y gente Gwynteglau, este año, el año 1282, fue un año muy importante y muy triste para nosotros, porque con la matanza de este príncipe, ¿cómo se dice? Status.
Status, Bueno, el estatus de la lengua sufrió mucho porque no fue la lengua de la corte, ¿me entienden? Y desde este tiempo había muchos acontecimientos donde sufrió cada vez más golpes hasta cuando vino Enrique VIII. Enrique VIII. Sí, esto fue malas noticias para nosotros, porque con él la aprobación de la ley que une hasta hoy el país de Gales con Inglaterra, vemos una situación donde cualquier persona que no sepa el inglés no tuvo la posibilidad de una posición, un puesto en la corte o en la vida oficial. El inglés fue la llave para el éxito. Y cuando nos preguntamos cuáles son los requisitos de una lengua, claro que sí, hay que tener hablantes, pero también hay que tener un estado oficial. Tiene que ser escrita, tiene que ser válida en todos los aspectos de la vida. Aquí tenemos un ejemplo de la lengua galesa escrita hace muchos años. El libro más anciano que tenemos es un libro de mi ciudad, de mi pueblo, Cerverdin, el negro libro de Cerverdin, que está en la Biblioteca Nacional, que viene del año 1250 por ahí. Todas en galés, todos en galés. Pero con los años fue muy difícil disminuyendo. Y luego algo raro, algo muy interesante ocurrió. Podemos decir, gracias a Dios, casi literalmente, que la lengua ha sobrevivido, porque durante la reina de Elizabeth I, ella tuvo más miedo de pasar un rato en el infierno de la posibilidad de una revuelta entre sus ciudadanos. Y decidió, para evitar el primero, ir al infierno, sería mejor que observe su papel como protectora y guardiana de los almas de sus súbditos. Así se dice. Sí. Y por eso mandó traducir la Biblia en galés, ¿no? Muy bien. Y en 1088 tuvimos la Biblia. Entonces, tuvimos una lengua escrita, oficial por lo menos en el contexto religioso, y además una lengua estandarizada. Eso es importante. Y el futuro del galés volvió a ser un poco más seguro. Sin embargo, el sentido de que el galés era una lengua de segunda clase continuaba durante décadas. Por ejemplo, en el tiempo de mi abuela fue prohibido hablar galés en la escuela. Y lo que fue un problema para mi abuela y sus amiguitos porque no sabían el inglés, solamente el galés. Y si la maestra te oye hablar en galés, te puede poner esta placa de madera con VN, Welsh Not. Y el pobrecito que tiene esa placa, cuando fue última, ¿cómo se dice? Clase, gracias. This is the mime now. Es mucho tiempo. Termina de clase, recibió una buena paliza por hablar inglés. Sí, hemos perdido mucho. ¿Demasiado? Puede ser, porque en una población de 3 millones solo somos un 20% que habla galés. Pero la lucha continúa y ahora tenemos escuelas galesas, se puede estudiar en galés, tenemos un gobierno hasta cierto punto donde el galés es una lengua oficial, más o menos. El futuro es un poco mejor, esperemos que lo es, ¿no? Y como dice, eso es la lengua, el símbolo de la lucha, la lengua del dragón, que es el símbolo nacional. Y solo quiero decir que fue el filósofo español, ¿no? Miguel de Unamuno,
él dijo algo así: la lengua es la sangre del alma y el vehículo de las ideas. Y por eso es importante que seguimos con esa lucha, porque necesitamos tantos vehículos como posible. Como dije al empiezo, una lengua es una ventana y es una gente muy tonta que quiere mirar solamente por la ventana extranjera. Es importante mirar al mundo también desde el perspectiva de tu ventana. La otra sí, claro que sí, también, pero no en vez de. ¿Entienden? Y espero que hoy, como sabemos que hay poetas galeses, la literatura galesa existe y, más importante, hay gente que quiere leer y oír la poesía galesa. Y si esto continúa, entonces tenemos esperanza, ¿no? Is that enough? Yeah. Okay. Bueno, muchas gracias y aparte realmente el esfuerzo lo notamos todos, así que y nos quedan algunas cosas más en claro que antes de que empezara la charla. Me gustaría preguntarte un poco a propósito de la situación de, primero, los escritores galeses que escriben en galés en la actualidad, qué tan activos están, si existen editoriales que publican libros en galés, y por otro lado, ¿cuál es el público de esos autores? Bueno, Karen, a lo mejor, Karen, fyddi falle'n gallu'n helpu fan hyn chydig, el público. Lo interesante es que, pero eso no es algo muy raro, es algo bastante típico en una gente donde hay un cierto, no quiero decir opresión, sino problemas de identidad. La poesía es siempre bastante importante, ¿no? Y estábamos hablando ayer, por ejemplo, no sé si eso es mucho, pero creo que no está mal. Por ejemplo, una antología de poemas de un poeta popular muy fácilmente puede vender 1.000, 2.000 ejemplares. Y esto no creo que es mal para una antología de poemas en cualquier lengua del mundo. Y ¿verdad que sí? Es mucho, ¿no? Realmente es bastante. Y claro, cada semana, cada mes hay gente que se reúnen para escuchar y oír y cosas así, como ustedes aquí ahora, donde quieren oír poemas y poetas. Y realmente se puede estar fuera de casa casi, bueno, cada noche si quieres, pero no, muy a menudo. Ond dwi'n mae'n wir, mae'n gallech chi fod allan o'r tŷ bron bob nos yn darllen yn rola. No sé si eso es la respuesta. Y respecto del tema editorial, por ejemplo, si un escritor escribe en galés, ¿qué editoriales hay en Gales o cuántas editoriales hay en Gales o cómo circula ese material? Bueno, es que tienes que tener algún nombre, tienes que hay gente que quiere leer tus poemas, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, ganar algún premio o hay posibilidades así. Y luego tenemos Gomer, Lolva, Guascaré Gualch, Pardas. Hay bastantes, hay casas que sí quieren, que publican la literatura e incluso poemas. Cuando vos decís ganar concursos y demás, ¿a qué tipo de concursos te referís? Porque, bueno, ustedes tienen el concurso nacional. El concurso nacional, pero también hay concursos regionales. Lo bello, lo lindo de esos concursos es que envías tus poemas sin nombre. Entonces, nadie sabe quién escribe, porque el país de Gales es un país muy pequeño y todo el mundo se conoce. Eso fuera un peligro, ¿no? No dices quién eres. Y luego, en los concursos más importantes hay hasta 3 que eligen
los poemas que ganan. Y a veces, por ejemplo, este año en el concurso más importante, en el concurso nacional, nadie ha ganado. Había 12 poemas en este estilo y en el otro estilo, el estilo libro, normalmente hay 30, 40 poemas. Y el poema tiene que ser 200 líneas escrito en Kenghanedd. Y este año han dicho que nadie gana para observar el nivel. Está bien, creo. Bueno, la otra cosa es una cuestión que me parece especialmente interesante, sobre todo para la gente que escribe poesía y demás. ¿Cómo se llega al consenso por el cual los lectores empiezan a considerarte poeta? Bueno, no sé. No sé. Lo que sí sé es que yo, por ejemplo, y creo Karen también, en Gales el nombre poeta es un nombre que tiene tanta significación. Es que nosotras nunca nos llamamos a nosotras mismas poeta. Es demasiado, ¿no? Aquí hay un estrés enorme, pero si a otros les gustan tus poemas, bueno, eso es cosa para ellos, ¿no? Ajá. Es un honor, ¿no? Es un honor, yeah, sí. I think. Bueno, yo tengo una última pregunta antes de pasar al público, y es una pregunta complicada. Oh. En galés, por favor. No. Probablemente el poeta galés más conocido en todo el mundo es Dylan Thomas, y Dylan Thomas no escribió en galés, escribió en inglés. ¿Qué pasa entonces con los galeses respecto de la poesía galesa escrita en inglés? Que es el tema de la próxima charla, sí. Pero nos anticipamos igual. Dylan Thomas es muy interesante. Escribe en inglés porque inglés fue la lengua de su casa, claro. Nosotros, Karen y yo, por ejemplo, escribimos en galés porque el galés es lo que hablamos como primera lengua, es la lengua materna y la lengua de los sonidos, de sueños y todo. Lo interesante con Dylan Thomas es que una generación, lo mismo como la generación de mi padre, por ejemplo, había siempre una abuela o alguien que hablaba galés. Sin embargo, los padres querían que los hijos se adelanten en el mundo y por eso hablaban inglés. Lo interesante en cuanto a la poesía de Dylan Thomas es que ¿qué es especial en su poesía? El sonido. Y tiene mucho de esto, de esa herencia de que yo he hablado, ¿no? Though I sang in my chains like the sea, por ejemplo, puede ser un ejemplo del Kenghanedd, del esqueleto, ¿sabes? Entonces, hay hasta cierto punto un secreto ahí, la clave, la llave a entender por qué es tan bonito la poesía de Dylan Thomas, tan bonita, en este sentido, en esta herencia, es que influye. Entonces, no olvidéis que los poetas que escriben en inglés en el país de Gales son distintos. La lengua inglesa es una lengua enorme y hay gente que escribe en inglés en África, en India, es distinto. Y los que escriben en inglés en el país de Gales tienen las influencias de estar en el país de Gales. Con esto lo que quería decir al principio, con este sentido que la lengua misma tiene una memoria y sonidos y ofrece un perspectivo, una ventana. Hasta casi se puede decir que si la lengua es olvidada, hay algo del sabor, casi en el viento, ¿no? I don't know. Does that make sense? No tiene sentido. Bueno, este es el momento en donde ustedes van a titubear un poco y... no titubearon nada. Muy bien. El micrófono
por favor. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. La primera es, de acuerdo a lo que hablabas, de lo que el lenguaje es la unidad y es lo que hace que personas compartan una historia. Quería saber qué piensas del caso curioso de Latinoamérica. En Europa son 50 países, hay como 40 idiomas. Latinoamérica somos pocos países, un solo idioma, pero no se nota una unidad tan fuerte, a pesar que compartimos y las fronteras son cercanas y todo, no se nota ese tipo de unidad. Y quería saber qué es lo que se está haciendo socialmente en Gales para sentir orgullo por la propia lengua. Yo soy de Perú, en Perú hay muchas lenguas y según la Constitución todas las lenguas son oficiales donde se hablen, pero no hay una sola universidad que enseñe en quechua. No existe. O sea, si no sabes español no puedes ir a la universidad, así sea un idioma oficial. Entonces, o por ejemplo en Paraguay, que más del 90% habla guaraní, y porque es una cuestión de orgullo, no quieren perder su idioma. Y socialmente, ¿qué se está haciendo en Gales para recuperar eso, para tener una mayor conciencia nacional del propio idioma? Estamos haciendo mucho, ¿no? Pero es una lucha diaria, de verdad. Hay que... Fíjate que hace años era casi prohibido, como he dicho. Y entonces, por ejemplo, si te vas por las calles de Gales hace 30 años, todas las señales fueron en inglés, solamente en inglés. Entonces, los que han luchado salían de noche, sacaron las señales, hasta que finalmente pusieron señales galesas y inglés, las dos lenguas. Hay que luchar, hay que luchar. Cada día hay que pedir, hay que preguntar, quiero hablar galés, quiero hacer esto en galés. Y tienes mucha suerte esto si todas las lenguas son oficiales. El orgullo sí tenemos en el corazón. Es ahí. Pero eso dices que la lengua no une. No sé, creo que como extranjera aquí, ¿no se nota que el español que se habla aquí es totalmente distinto que el español que se habla en España, por ejemplo? No nos podemos entender. Hay colores, hay... Localismos que sí que diferencian, pero digo una unidad como pueblo, o sea, como una cuestión social. Have I understood the question? ¿Cómo? Sí. Bueno, lo que interpreto es que vos estás diciendo que hay matices, nuances. Somos un continente que no está tan unido, a pesar de compartir una lengua. Pero eso no es más político que... Claro, sí, no, obviamente es político, pero la lengua, o sea, tenemos la herramienta, pero no se está usando, que es más o menos como lo que comenzó, que tenía la lengua, que era lo que los unía. Bueno, y la otra pregunta que tenía, que es la pregunta recurrente, la semana pasada escuchaba, por ejemplo, a Ricardo Pigli, un escritor argentino, que le preguntaban sobre la traducción, porque estábamos hablando de las traducciones de Borges, y decía que la poesía, en ese mero caso de la poesía, no se disfruta si no es en el idioma materno. O sea, uno puede ser políglota, puede hablar muchos idiomas, pero no va a disfrutar de la misma manera si es que no es tu idioma materno. No. ¿Qué piensas tú al respecto? O si es que has visto una traducción de tu poesía y notas que hay Sí. No sé si has leído de Walter Benjamin y hay mucha gente que han escrito sobre este tema. Y realmente tengo miedo que al final hay poemas que no se puede traducir, realmente. No quiero decir esto porque me encanta traducir poemas, pero creo que a veces hay algunas líneas que no se traducen. Pero eso no quiere decir que no vale la pena. Siempre merece la pena, porque siempre es mejor que nada. Y si abre la puerta a las ideas, al modo de ver de otra gente, entonces vale la pena. Pero si quieres, ¿quién ha dicho? Mena Elvin ha escrito, una poeta galesa, ha escrito que, pero no fue su idea, ahora no sé de dónde vino la idea, algo que traducir en poema es como besar con un pañuelo. Con un pañuelo. No es exactamente la misma cosa, pero es mejor que nada, puede ser. I'm sorry, I don't think that answered the question. No, está bien. Sí. ¿Quién más? Hola, ¿qué tal?
Hablaste de poesía y yo me pregunto si también hay un desarrollo paralelo, igual, en narrativa, novela y cuentos, sí, en ensayística y en algún otro género que acompañe este desarrollo de la lengua galesa. Sí, novelas sí, y ensayos y Prosa. y prosa. No nos olvidemos que un ejemplo de la literatura más antigua que tenemos son el Mabinogi. El Mabinogi es una colección de prosa, de historia y fantasía que se mezclan. Digo historia porque los nombres y los sitios en estos mitos, aunque tan fantásticos, sí existen. Hay un grano de verdad en estas historias. Y no sabemos cuándo fueron escritos. Sin embargo, compuestas. Sin embargo, ya escritas, los tenemos desde el siglo XIII, por ahí. Y el desarrollo continúa. La cosa del poema es otra cosa porque tiene que ver con la memoria. Es muy fácil memorizar poemas y hay trocitos de poemas en el alma que no sabemos de dónde vinieron más, creo. Sí. Estos poemas galeses, ¿vienen también con traducción al inglés o solamente edición? Algunos sí, claro, pero la mayoría no. ¿Una forma de resistencia o...? Es algo que hacemos aquí, por ejemplo, para estar aquí, para que Inés, pobrecita, pueda... Inés Garland tradujo del inglés al castellano algunos de los poemas que va a leer hoy Meredith. Pero yo tenía que traducir el galés al inglés, entonces sí, existen. Pero no es lo más normal. No es normal, no. Y normalmente los que hablan galés como lengua materna no escriben en inglés. A veces sí, a veces es como un juego, es como una aventura. Oh, voy a escribir en inglés, pero normalmente escribimos en galés. Claro, no, yo lo que te preguntaba era si los traducían, o sea, Los si traducían, bilingüe, galés, inglés, no ellos mismos. Vai tocar de